En nombre de Pauta y de la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida a una nueva edición del ciclo de encuentros Construyendo País, que hoy aborda el tema los riesgos políticos que tiene la economía chilena de cara a 2021. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de conversaciones Construyendo País, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta, un espacio donde buscamos el intercambio de puntos de vista sobre aquellos temas relevantes y contingentes que nos importan y también nos afectan. Soy Paz Montenegro y desde los estudios de Pauta, aquí en la comuna de Providencia, a partir de este momento y por la siguiente hora, abordaremos el tema los riesgos políticos que tiene la economía chilena de cara al 2021. Nos acompañan hoy tres invitados de primer nivel a quienes pasamos a saludar. Jorge Quirós, destacado economista de la Universidad de Chile, con un doctorado en esta misma especialidad de la Universidad de Duke, fundador y socio principal de Quirós y Asociados, desde donde lidera la consultoría de empresas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Saludamos también a Karen Tal, gerente general de CADEM, una de las empresas más influyentes en investigación de mercado y opinión pública. Karen es parte también del directorio de ICARE. ¿Cómo estás, Karen? Y por último agradecemos la presencia de Fernando Mazú, hombre del mundo financiero, presidente de BTG Pactual, uno de los bancos de inversión más importantes de América Latina y por supuesto de nuestro país. Fernando es también director de empresas públicas y privadas. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias. Un gusto tenerlos a todos aquí. Les voy a explicar brevemente cómo lo vamos a hacer. Bueno, en la primera parte de este encuentro, Jorge nos dará a conocer su análisis acerca del escenario que prevé para los distintos sectores económicos en el 2021, que ya está a la vuelta de la esquina, lo que ha ocurrido en 2020 y cómo se proyecta entonces para el próximo año. Pero como no solo de economía vive el hombre ni la mujer, con ese cuadro ya dibujado abriremos el diálogo con Karen y Fernando acerca de aquellos aspectos políticos que pueden afectar o poner en riesgo a nuestra economía. Antes de entrar en materia, los invito a escuchar las palabras de bienvenida del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro Construyendo País que realizamos junto a Pauta. Un espacio de análisis y conversación en torno a temas tan importantes que nos comprometen como país. Lo que nos convoca hoy es detenernos a conversar sobre el desafío de la reactivación económica y cómo influirá en ella los distintos acontecimientos políticos que marcarán el próximo año y cuáles riesgos se vislumbran dentro de este cargado año electoral. El diálogo que podamos tener hoy es fundamental para entender y enfrentar y prepararnos para el futuro que se nos aproxima. La pandemia nos mantiene aún en incertidumbre. Ayer conocimos que por primera vez en 11 años nuestra economía entra en recesión técnica y eso nos refleja el impacto que ha tenido esta crisis sanitaria y económica. No obstante, también hemos sabido que poco a poco la crisis está mostrando señales de recuperación, principalmente el empleo, gracias al desconfinamiento, probablemente progresivo, a la reactivación de los distintos sectores. Es por ello que debemos seguir comprometidos con retomar el rumbo, aun cuando sea difícil vislumbrar cómo será el año que viene. Como sector de la construcción, hemos pasado momentos complejos durante este año y todos nuestros esfuerzos han estado puestos en reactivar los empleos y las obras que tuvieron que detenerse, en priorizar y ejecutar también soluciones eficientes para los problemas que han arrastrado la pandemia, especialmente en lo que está relacionado a la pérdida de empleo y también preparar a nuestro sector con un exhaustivo protocolo sanitario y modelo de gestión que no solo nos ha permitido proteger a nuestros trabajadores, sino también elevar los estándares de toda la industria. Como gremio, sabemos que el próximo año estará marcado por la incertidumbre que existe frente a los importantes procesos que se ejecutarán en el país, los cuales afectan directamente a la inversión, a la confianza y también, por supuesto, que al empleo.
Es por ello que como gremio creemos fundamental para propiciar un clima de confianza en el país que se incentive el entendimiento entre los distintos poderes del Estado, de manera que en conjunto seamos capaces de tener una mirada más allá de nuestras posturas ideológicas. Agradezco entonces a todos quienes están hoy aquí presentes y muchas gracias a todos por la conversación, el análisis, la reflexión. Bienvenido al encuentro Construyendo País. Agradecemos entonces las palabras de Antonio Errázuriz y aprovechamos también este momento para saludar a quienes hacen esto posible, porque enfrentar esta crisis es tarea de todos. Te invitamos a conocer los beneficios que la Caja de Herramientas tiene para todos tus trabajadores. Ingresa en www.cajadeherramientas.cl y descubre ayudas para la pandemia, capacitaciones, orientación laboral y mucho más. Caja de Herramientas de la Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. Y AFP Habitat, haz tus trámites de manera fácil, rápida y segura en www.afphabitat.cl o en Habitat App. Ahora sí, entramos en materia, comenzamos contigo, Jorge. Tienes 20 minutos para contarnos e iluminarnos con lo que nos depara este 2021. Ok, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Vamos a revisar la coyuntura económica, pero no con la visión tradicional macro, sino que más bien vamos a hacer un vuelo rasante por varios de los sectores. Muchos de ellos nos toca trabajar desde nuestra oficina y por lo tanto podemos dar un poquito más de insight. Y en esta mirada a los sectores, nosotros tenemos tres, yo creo que hay que dividirlo en tres miradas. Unos sectores cuyo principal problema hoy es estrictamente económico, y puede ser no solo problema, hay sectores que tienen oportunidades, que les ha ido relativamente bien. Y esos sectores los llamamos que están sumidos en el análisis táctico, que es el de corto plazo. Como bien saben los empresarios, el análisis táctico es lo que se ocupa para ganar la batalla, pero el estratégico es el que se ocupa para ganar la guerra. Entonces hay algunos que están en el táctico, están en la batalla, y ese es su tema, los vamos a repasar rápidamente. Después hay otros que están entre la batalla y la guerra, que están en el terreno entre táctico y estratégico, con amenazas de mediano plazo. También nos vamos a tener ahí porque ahí hay ciertos denominadores comunes que tienen que ver, creo yo, con los temas políticos que se van a tocar después en la conversación. Y finalmente están tres sectores que tienen amenazas estructurales potentes, y eso, sencillamente, su tema hoy día es la estrategia. O sea, la táctica da un poco lo mismo. Entonces vamos a repasarlos brevemente cada uno de ellos. En los tácticos, los que están hoy día en el mundo táctico, y aquí voy a hablar de los que yo conozco un poco más, digamos, hay más que están en el mundo táctico, pero estos cubren un buen segmento. Estoy dejando fuera la gran minería del cobre, que con el precio del cobre y con el tipo de cambio en general tuvo un buen año, el año 2020, a pesar de todos los problemas, tuvo menos suspensiones e interrupciones que lo que tuvieron las minerías del cobre en Perú, en Panamá, en México, y en Canadá y Estados Unidos. Así que se vio relativamente beneficiada. Pero dejando el cobre, que es la mitad de las exportaciones, tenemos aquí varios sectores a los cuales me voy a referir: agricultura y agroindustria, salmonicultura, inmobiliario, construcción. Estamos en la casa de la construcción, así que vamos a hablar algo de construcción. Servicio de preinversión, que es un servicio que no se habla mucho, pero que es justo un ecosistema que está hoy día bastante dañado, vamos a ver. Y después servicio de hospitalidad. Entonces, muy rápido, agricultura y agroindustria. Es interesante destacar que en general tuvo muy buen desempeño el 2020, a pesar de toda la crisis. Tuvo muy buen desempeño exportador, hubo algunas incertidumbres en marzo, pero en general todo lo que cayó en los mercados exportadores de Canal Oreca, hoteles, restaurantes, casinos, se vio compensado por supermercados. Incluso algunos frutos como los cítricos aumentaron demanda porque la gente se protegió de vitamina C, y en general tuvo un buen desempeño. Y también en el orientado al mercado interno, alimentos en general bastante bien. Por lo tanto, esa es una buena noticia, y también superó los problemas logísticos y productivos. No se puede decir lo mismo de la salmonicultura. En la salmonicultura está complicada por cómo se han visto afectados mercados como el de China, como el de Brasil, y el canal Oreca, el canal hotel, restaurante, casino, sí afectó la demanda. Es un año complejo para el sector, van a verse los balances algo afectados, el sector está mucho más capitalizado de lo que lo estaba antes,
pero no se pueden descartar que a lo mejor a futuro acá se siga esta tendencia que hemos visto en el último tiempo en los salmones de fusiones y adquisiciones, porque cuando ocurre esta coyuntura se producen esas oportunidades. El mercado del salmón tiene un modelo tipo de telaraña, o sea, aquí se va a contraer la oferta, el precio se va a recuperar en 1 año y medio, 2 años más, y vamos a tener una situación de ese tipo. Después, pasando al inmobiliario y construcción, en el inmobiliario ocurrió algo re interesante. Tuvimos un primer semestre bastante más flojo en general, producto de toda la situación. Creo que la inmobiliaria hicieron una buena pega, en general todas de hacer las ventas a distancia, mover todo el sistema notarial de registro. Hay un trabajo bien esforzado en todo el mundo inmobiliario, pero hemos visto en los últimos 30 días un repunte importante de ventas. Un repunte importante. Yo creo que vamos a cerrar el año con un muy buen últimos 2-3 meses, un buen verano, hay un buen ambiente. Lo que sí es que se produce un cambio mix. La inmobiliaria antes de la crisis social estaba enfocada, el futuro eran edificios de bajo costo orientados al arriendo. Ese es un rubro que se ha tornado relativamente riesgoso por riesgo de no pago, etcétera. Y yo creo que se ha producido un mix de regreso hacia segmentos de mayor solvencia. ¿Sí? En la construcción, obviamente, en la medida que se recupera la inmobiliaria, se recupera la construcción. La diferencia, eso sí, es que la construcción, yo diría que de todos los sectores es el más, y por fortuna existió este sistema de subsidio al empleo, de pago parcial con el seguro de desempleo, pero la construcción es un sector que tú la detienes 3-4 meses y dejas los balances muy complicados. En general, no todos, hay constructores y constructores, en fin, pero con los márgenes con que se trabaja, con el volumen de obras, esto de detener a la economía un trimestre entero prácticamente y después echarla a andar no es trivial, y en la construcción la perspectiva de mediano plazo va a ir del mundo inmobiliario de la mano, que se está recuperando, y yo creo que los proyectos van a continuar, no al mismo ritmo que se tenía hace 2-3 años atrás, pero van a continuar. Pero ahí va a haber un tema de reestructuraciones probablemente de pasivos y de balance y posibles capitalizaciones. Servicio de preinversión. Esto la gente no habla mucho, pero este es todo un ecosistema en Chile. Porque Chile es un país que tenía niveles de inversión importantes. Y hay todo un ecosistema de servicio de preinversión. Consultorías ambientales, consultorías de ingeniería, temas legales, etc. Es todo un ecosistema de empresas de tipo mediano, que algunos con presencia internacional, de compañías internacionales, que este proceso de inversión, de minuto que se detuvo, porque la inversión en Chile se detuvo 2-3 meses, se postergaron las decisiones. Entonces, cuando se postergan 2-3 meses, incluso en algunos casos más parecidos a 6, se postergan, se te produce un bache en el flujo de venta de servicios de inversión. Y todas las empresas de inversión, una buena cantidad, han enfrentado una fuerte contracción. Es todo un ecosistema que no se ve, porque son empresas de tipo mediano, pero son muchos profesionales, y ahí están enfrentando una necesidad de ajustar radicalmente tamaños y costos. El horizonte de ajuste yo lo veo ahí entre 12 a 24 meses. Y finalmente, servicios de hospitalidad, ni hablar, hoteles, casinos, centros de esquí, etc. Aquí no se va a acabar la hospitalidad, porque somos humanos y vamos a volver a salir, y vamos a volver a esquiar, y vamos a volver a viajar, todo eso va a volver. Pero entre que se paga y que se vuelve, hay un problema de balance. O sea, el balance, las deudas siguen, los costos fijos siguen, algunos de ellos. Aquí tenemos problemas de balance y también tenemos problemas de posibles aumentos de capital en el futuro cercano. Vamos al mundo táctico estratégico. En el mundo táctico estratégico yo creo que hay 4 sectores que están mirando esta misma coyuntura táctica, pero con una mirada un poquito más estratégica, porque están viendo ciertas amenazas. Y me refiero al eléctrico, al sanitario, a la gran minería y al sector financiero. Y estos 4 sectores tienen un denominador común. ¿Cuál es el denominador común? Que hoy día hay un gran ímpetu legislativo, por ponerle un nombre. Hay mucha imaginación, mucho proyecto, porque hay una situación de crisis, de inquietud, pero está costando sortear ese impulso con racionalidad. O sea, introducirle una dosis de racionalidad a ese impulso legislativo. Entonces, el sector eléctrico, por ejemplo, todos sabemos la ley que se aprobó varias leyes,
La primera es esta que se posterga la indexación de los contratos de generación, y esa postergación alcanza hasta 1.350 millones de dólares, que, ojo, no se compensa de ninguna manera, y eso lleva a que muchas obras que se hicieron al amparo de los contratos de suministro hoy día están teniendo que ser reconversadas con los financistas. ¿Okay? Y genera un signo de interrogación a futuro respecto a la validez de estos contratos. Recordemos que son estos contratos los que han movilizado miles de millones de dólares y que le cambiaron la cara al sector eléctrico y lo descarbonizaron en un porcentaje muy importante. Entonces, aquí hay un desfase entre esta realidad contractual, las señales de largo plazo y la tentación del político, y en este caso es más que el legislativo y el ejecutivo, la tentación, porque como estos contratos se han firmado hace años, pero ha habido cambio tecnológico y el costo de generación hoy día baja, la tentación política es muy grande. Es muy grande para decir, ¿por qué no olvidamos estos contratos que firmamos y que la gente y nos vamos con los nuevos? Entonces hay iniciativas que en el fondo van a erosionar la demanda que está comprometida. ¿Te fijas? Por lo tanto, el mundo eléctrico está en este juego que es más estratégico, que tiene que ver cómo persuade o cómo llega a acuerdos de mayor racionalidad, o cómo detiene este ímpetu y podemos cercar y decir, oye, que este fue el impacto. Particularmente importante también en las distribuidoras es el tema del no pago, de la ley de que los servicios de utilidad pública pueden no pagar, en fin. Le pega mucho la distribución. Y voy a explicar por qué. Porque en el sanitario normalmente está integrado desde la producción de agua potable hasta el final. Y la cuenta promedio son 17.000 pesos, que es parecida a la cuenta promedio eléctrica. Pero en el sector de distribución es solamente la última parte, el 30%. Por lo tanto, el no pago es mucho más fuerte en la distribuidora que en la sanitaria. Y ahí tenemos también un tema. El sector sanitario ha tenido en el pasado desafíos grandes relacionados con la sequía, con cómo traspasar al costo de la empresa modelo de los costos de sequía. Pero yo he visto ahí, curiosamente, un trabajo que va mejor encaminado. O sea, el sector sanitario yo lo veía con más problemas, curiosamente, hace 1 o 2 años atrás. Hoy día no digo que no tenga problemas, tiene también una mirada estratégica, pero se han dado vuelta un poco las cosas. La discusión hace 2 años era mucho más racional en el sector eléctrico, en el sanitario. Hoy día en el sanitario la veo en el margen más racional que el sector eléctrico. Después el mundo táctico estratégico, seguimos la gran minería. La gran minería tiene temas que van a venir constitucionales que voy a hablar después, pero hay una complejidad creciente de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Hay un frente legislativo también complejo, hay nuevas iniciativas, mociones de royalty impulsadas por el Parlamento. Y yo te diría que eso sí, en el lado positivo, y es un lado positivo para Chile en general, yo creo que hay muy buenas perspectivas de peso del cobre hacia adelante. Yo creo que estamos hablando de un peso del cobre que estamos hoy día en los 3.20. Algunos analistas dicen que vamos a volver a los precios del 2019, el próximo año, con una leve oferta-demanda un poquito más cargado para la oferta, pero eso nos dejaría con un 2.8 probablemente, que igual es un precio bueno para el tipo de cambio que hay, y a mediano plazo definitivamente un precio del cobre que va a ir al alza. Así que ese es el lado positivo en minería. Y después el sector financiero, definitivamente tenemos también un frente adverso. Basta ver un poco las iniciativas en materia de seguro que hemos conocido. No me voy a detener en ello. Aquí hay gente como Fernando que es mucho más experto y podrá tocarlo, pero es un tema serio. Es un tema que amenaza a dejar fuera a mucha gente, a miles de personas del mundo del crédito formal. Y después hay una contracción de recursos en el mercado de capitales. Cuando tú dices el retiro del primer 10%, el segundo 10%, no quiero ser pájaro mal abuelo, pero yo creo que puede haber un tercero, se te va a contraer el mercado de capitales, Chile ya no es tan atractivo como antes, y todo este ecosistema, que es donde se generan los bonos de largo plazo, los financiamientos de largo plazo, se va a contraer. Y va a venir un desafío en términos de represión financiera y que es lo que puede ser hacia adelante. Y por último, vamos al mundo estratégico puro. ¿Cuáles son los 4 sectores que están de cara a desafíos estratégicos esenciales? Sector previsional, sector salud, sectores que ocupan recursos naturales y el retail. Los 3 primeros
básicamente relacionados con la incertidumbre constitucional. El último, con lo que ha sido una puesta al día tecnológica y digital de la población. O sea, hay un dicho que dice, que tenía Lenin, que decía que hay décadas en que no pasa nada y hay años en que pasan décadas. Bueno, este fue un año en que pasan décadas. Aquí en un año pasaron décadas. ¿Okay? Aquí en un año gente que en toda su vida pensaba que se iba a hacer reuniones vía computador o que iba a pedir un bien a través del online, etcétera, lo está haciendo. Entonces, el impacto en el retail es enorme, es de naturaleza tecnológica y no es meramente tener una división que venda online. Es mucho más que eso, es mucho más potente que eso, hay definiciones importantes. Bueno, voy a decir 2 o 3 cosas, previsional, salud y recursos naturales. El previsional lo estamos viendo. Yo creo que hay se dice que en la nueva constitución, recordemos la constitución actual, la iniciativa de las medidas previsionales son del gobierno y lo que se ha hecho con cada uno de estos 10% es quitarle esa iniciativa al gobierno por medio de una reforma constitucional ad hoc. Creo que hay un riesgo de economía política. Recordemos que hubo un grupo de parlamentarios que en algún momento propusieron nacionalizar los fondos de pensiones. Yo creo que eso no era popular cuando había mucha gente que tenía fondos de pensiones, pero con cada uno de estos retiros, el universo de gente que se queda con fondos de pensiones es de un cierto nivel de ingreso hacia arriba, porque la demás gente va a ir retirando todo. Entonces se empieza a hacer, desde el punto de vista de economía política, mucho más riesgoso la posibilidad de la nacionalización, así de claro. Sector salud, obviamente todo el tema de ISAPRE, la dificultad de los reajustes. En general, el sector salud, Chile se ha ido envejeciendo, es un país con muchas más enfermedades crónicas que antes. El tema de salud es un tema relevante y va a estar arriba de la mesa definitivamente, seguramente con también modificaciones constitucionales. Recursos naturales es un tema en un cierto grupo de gente. Yo creo que el tema, por ejemplo, agua, es un tema que va a tener que negociarse algún tipo de función social del derecho de propiedad del agua. O sea, yo lo digo, yo soy consejero de la CNA, el tema del agua para nosotros es un tema fundamental, son un tema que ha permitido eficiencia, desarrollo, etc. No es cierto que por el agua de la agricultura no haya agua a la gente, aquí ha habido siempre, hay todo un sistema en Chile que funciona, de hecho tenemos el mejor sistema de toda América Latina y por lejos en términos de cobertura de agua potable, alcantarillado, etcétera, pero aquí hay un tema en el aire y yo creo que el agua va a ser un tema que va a estar dentro de las cosas que se van a discutir. No sé si se entra a discutir también el tema recurso minero. Recordemos que la frase, el texto donde se habla del recurso minero en la Constitución, el grueso del texto viene del gobierno de Allende, completo. Viene de la nacionalización del cobre, entero. Y tiene al final una línea que habla de las concesiones mineras, ¿ok? Y después tiene la ley orgánico constitucional, que es la que construye el sistema minero chileno actual, que son las concesiones mineras. O sea, tú eliminas la última línea y dice, y esto que la ley orgánica constitucional queda afuera, y tiene un tema en los recursos naturales. No quiero ser tan extremista, yo creo que, pero hay un tema, o sea, aquí va a haber un grupo de gente que sí quiere tocar este tema. No lo veo tan fuerte en pesca, porque pesca ya siguió su camino. Hay una ley que está en discusión, donde derechamente se está diciendo, la pregunta es cuándo y cómo, pero se van a licitar todos los permisos y todas las cotas de pesca del sector completo. Así que yo creo que pesca ya hizo su proceso antes del cambio constitucional. Y bueno, nos quedan los demás. Así que yo diría que todas estas, a medida que tú estás del mundo táctico al mundo más estratégico, todas estas preocupaciones estratégicas son las que de algún modo hacen que esta recuperación tenga algunos signos de interrogación hacia adelante. Y dicho eso, le dejo la palabra a las personas que siguen. Muchas gracias. Sí, agradecemos a Jorge Quiroz, economista, por este completo análisis, este acercamiento con lupa a los distintos sectores de la economía que nos permiten ir construyendo un panorama general para lo que se nos viene este 2021. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
Bueno, y cuando son las 9:25 de la mañana, estamos en los estudios de Pauta, en este nuevo encuentro del ciclo de conversaciones Construyendo País, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta. Nos acompaña Karen Tal, gerente general de CADEM, también Fernando Mazú, presidente de BTG Pactual. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores antes de continuar, porque enfrentar esta crisis es tarea de todos. Te invitamos a conocer los beneficios que la Caja de Herramientas tiene para todos tus trabajadores. Ingresa en www.cajadeherramientas.cl y descubre ayudas por la pandemia, capacitaciones, orientación laboral y mucho más. Caja de Herramientas de la Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. Y AFP Habitat, haz tus trámites de manera fácil y rápida y segura en www.afphabitat.cl o en la app de Habitat. Vamos entonces a esos aspectos políticos que pueden constituirse en un riesgo para la economía chilena el 2021. Vamos con una primera mirada de este diálogo, de esta conversación que iniciamos aquí, Karen, mirando a la opinión pública con una perspectiva quizás de 12 meses hacia adelante. ¿Dónde están los principales riesgos políticos y sociales que pueden afectar, por ejemplo, el clima de confianza empresarial? Sí. A ver, yo creo que se nos viene un año sin duda desde lo político con riesgos, con variables que generan incertidumbre, especialmente en el mundo empresarial, que al final es el que tiene que creer en esto. Y tal vez, ¿cuáles son las cosas que podrían pasar? Yo creo que uno es el regreso de las movilizaciones y la violencia. Sobre eso creo que es difícil anticiparlo. Antes del plebiscito, está instalada la idea de un posible estallido social 2.0 y al parecer lo que fue ocurriendo es que la vía institucional logró de alguna manera dar curso a este ímpetu y yo creo que vamos a tener que convivir con algún nivel de violencia permanente que posiblemente va a estar agrandado frente a la coyuntura, no sé, cuando muere el ciclista y van a funar a la ministra, o van a pasar esas cosas, yo creo. Pero no creo que tengamos, si es que el proceso logra seguir su curso, un otro estallido social. Pero yo creo que esa es una de las variables que genera incertidumbre. Yo creo que otro tema social, más que político, que va a afectar la economía, es que la gente se niega a que los hijos vuelvan a clase. A mí me impresiona mucho ese dato. El 80% de la gente no quiere que los hijos vuelvan a clase. Y estamos sacando plata de los 10% porque se supone que la gente no tiene plata y si la gente no tiene plata, tendría alguna urgencia por volver a trabajar. Hay una cosa ahí que hay que entender, de la que podemos hablar después. Pero al final la gente, mientras no tengamos vacuna y los niños no vuelvan a clase, yo creo que la economía va a costar reactivarla, digamos, porque la gente para trabajar, alguien tiene que cuidar a los niños, especialmente las mujeres. Y luego tenemos los temas del clima político. Yo creo que, ¿cuáles son los riesgos? El riesgo quizás más grande, o la duda más grande, es si la convención, cómo va a funcionar la convención y si va a ser capaz de llegar a un texto en el plazo definido y que finalmente sea aprobado por los 2/3. Es una gran duda. Creo que el mundo empresarial le teme a la discusión de los temas sensibles. Y bueno, ¿para qué lo voy a decir? Yo creo que eso todos lo saben, pero yo creo que más que eso, esas son como las variables que yo creo que generan incertidumbre en los empresarios y que finalmente afectan la inversión. Pero yo creo que el riesgo más importante de todos, y quizás ahí donde yo quiero poner el punto, tiene que ver, ¿cómo decirlo?, con que no seamos capaces como país de conectar a la élite con el pueblo, que hoy día creo que estamos presenciando una fuerte desconexión y entre todos ponernos de acuerdo en ese nuevo pacto social que deje felices a la élite, a los que invierten y también al pueblo, entre comillas. Yo creo que hay cosas simbólicas, como que el rechazo esté concentrado en 3 comunas, como que hoy día yo converso mucho con gente, con las personas que marchan, y la gente te habla directamente de una, a mí no me gusta decirlo, pero la gente te habla de una lucha de clases entre el pueblo y la élite. Y te habla de un sistema organizado casi deliberadamente de los empresarios, la política, el gobierno, las Fuerzas Armadas,
para mantener los privilegios a toda costa del pueblo. Y es bien terrible escucharlo así. Entonces, la contraparte es un enemigo en el fondo. de alguna manera, eso es lo que a mí, yo me siento siempre como jamón del sándwich, porque a veces me paso la mañana escuchando personas y en la tarde hablando con directorio, y es duro. Y yo creo que para mí esto va a salir bien. El 80% de Chile cree que Chile va a ser un mejor país gracias a esta crisis. El 80% de los empresarios cree que Chile va a ser un peor país por culpa de esta crisis. Entonces, yo creo que el principal riesgo es que no logremos finalmente ponernos de acuerdo en un nuevo pacto que dé respuesta a las cosas que tienen enojada a la gente y que deje felices también al 20%. Eso pienso. Y ahí, Fernando, con los elementos que nos ha entregado Karen, la desconexión de la cual nos está planteando, en las conversaciones que tú sostienes a diario, ¿qué impresiones y comentarios te hacen los inversionistas extranjeros y nacionales por el proceso chileno actual? ¿Dónde ellos ponen los acentos y las alertas? Mira, antes que nada yo coincido con Karen, pero no solamente en esos tres participantes, digamos, sino básicamente el que debe conducir este proceso es el Congreso. Y el Congreso, ¿cierto? Tú ves cómo se está comportando, y la verdad es que hace caso omiso de todos los estudios técnicos, hace caso omiso de este objetivo común que tú mencionas que debería existir en Chile, cuál es el país que queremos. Y la verdad es que cada día que uno ve las discusiones que se están produciendo a nivel del Congreso, uno dice, estamos cada día más alejados de este consenso, de esta visión de país que podríamos tener en conjunto. Por el contrario, cada vez que uno escucha las discusiones que se producen ahí, esta polarización tiende a extenderse y a extremarse mucho más. Entonces, ¿a quiénes les cabe la responsabilidad, cierto, de conducir en cierta forma este proceso? La verdad es que están lejos de una conducción acertada y propicie este objetivo común. Por lo tanto, partiendo de esa base, cuando tú me preguntas acerca de los inversionistas, observan lo mismo que estoy observando yo. Y ven, ¿cierto?, esta polarización que se está produciendo, ve lo que está diciendo Karen, que yo coincido plenamente en ello, y donde no hay un mundo, no hay un país, al menos en el 2021, ¿cierto?, y por las mismas razones que presentaba Jorge, que diga, oye, en este país yo voy a invertir. Cuando estamos hablando de la reducción de estos retiros del 10%, fuera de producir este beneficio momentáneo, que sería, ¿cierto?, el poder, entre comillas, pagar deudas, el poder consumir, el poder, de alguna forma, mitigar los efectos de esta pandemia, se está produciendo otra cosa que es sumamente importante y que yo creo que se han tomado poco en cuenta. Es la destrucción de un mercado de capitales que hasta el día de hoy ha producido un crecimiento y un bienestar increíble. En Chile es de los pocos países de Latinoamérica que tú puedes pedir prestado, ¿cierto?, para comprarse una vivienda a 20 o 30 años plazo. Eso prácticamente no existe en otros países. Eso es gracias, ¿cierto?, al mercado de capitales que tenemos nosotros, y eso es gracias al nivel de ahorro que tenemos. Por lo tanto, entre comillas, el producir este bienestar momentáneo empieza a destruir lo que vendría siendo el principal ahorro de nuestro país, el principal motor del mercado de capitales de nuestro país. Y por lo tanto, auguro, ¿cierto?, que de seguir estos retiros, entre comillas, beneficio momentáneo, no solamente va a producir perjuicio en el futuro por lo que hemos visto, ¿cierto?, respecto de las pensiones futuras, sino también va a producir una reducción importante del beneficio que han tenido hasta el día de hoy toda la población y todos los ciudadanos chilenos. Eso por un lado. Cuando tú ves los inversionistas afuera que dicen voy a invertir en este país, se fijan en algunas cosas como la que acabo de mencionar, se fijan en el riesgo país, y hemos visto lo que ha pasado con las agencias de rating, ¿cierto?, que han empezado a aumentar el riesgo país, y por lo tanto de seguir y continuar esta conducta, el riesgo país va a seguir bajando, o sea, en el sentido de que se va a perjudicar. Y por otro lado, eso tiene consideraciones importantes. Hoy día cuando tú, y perdonen que me refiera en particular, ¿cierto?, al costo de fondos, que es a cómo yo me puedo financiar, que hoy día, de verdad, creo que hay, y en el mundo, tasas de interés bastante bajas, por lo tanto son bastante asequibles en la medida que exista empleo y por supuesto
que las remuneraciones vayan teniendo un proceso de incremento acorde con este crecimiento, entre comillas, del país. Pero cuando tú ves que este proceso va a seguir durante el año 2021, yo auguro, ¿cierto?, que las tasas de interés van a empezar a subir. Primero, porque tú no vas a contar con la fuente de fondos que tienen los fondos de pensiones, y por lo tanto eso perjudica lo que acabo de decir. Y por otro lado, ¿cierto?, el plazo, cuando tú ves que se producen estos retiros, ¿qué es lo que hacen los fondos de pensiones? Se concentran en el cortísimo plazo sus inversiones. ¿Para qué? Para tener la liquidez suficiente para poder pagar, ¿cierto?, o hacer frente a los retiros que se van produciendo. Entonces, este segundo 10% y así sucesivamente, lo más probable es que produzca un cambio en el portfolio de inversiones de las AFP desde un largo plazo a un corto plazo. Y eso, ciertamente, el nivel de ahorro que va a tener el país es menor. Yo ayer, y me quiero referir un minuto a esto, veía la presentación que hizo el Banco Central, que a mi juicio, ¿cierto?, es un órgano técnico que es objetivo, que no tiene participación de tipo político, y en la exposición que hacía al Senado, que yo la encuentro muy contundente, muy precisa, enumera claramente los riesgos que se están viendo ahí. Bueno, después me quedé viendo la discusión a las indicaciones que hacía la Comisión de Constitución del Senado. La verdad que no tomaron en consideración absolutamente nada de la presentación que hizo el Banco Central. Entonces, cuando Karen dice cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar el próximo año, yo veo que aquí, entre comillas, es una palabra que está de moda, el populismo, es decir, satisfago todo lo que me está pidiendo, entre comillas, el pueblo, pero estoy dejando de lado toda esa visión de mediano y largo plazo, que la verdad es que yo creo que va a ser muy difícil de enfrentar. Estamos hablando además de una élite política que debiera poder traspasarle a la ciudadanía cuáles son también esos riesgos. Lo decía el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hace unos pocos días, con respecto a otro proyecto de ley que es un típico ejemplo donde las buenas intenciones no convergen con los resultados finales. Y eso lo planteaba con respecto a este proyecto de ley que busca que las entidades financieras paguen la mitad de las primas de los seguros asociados a los créditos, por ejemplo, pero se refería en general a estas iniciativas que estamos conversando. Surge la duda sobre la buena política y la mala política. ¿Cómo hacerlo en un año además en donde se nos vienen 7 procesos eleccionarios, Karen? A ver, yo en eso, sí, o sea, estoy totalmente alineada con Fernando. Yo creo que el populismo, o sea, es un riesgo, o sea, estamos enfrentados a eso. Yo creo que liderazgos como los de Pamela Giles, no sé, en nuestra última encuesta que aparezca como la política mejor evaluada, con respeto, digamos, a la diputada, esto no tiene nada que ver con la derecha y la izquierda, nada, porque los mejores evaluados son Pamela Giles, Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. La gente nos dice, mira, yo no estoy segura si votaría por Jadwe o por Lavín, así. Pero al final tiene que ver con que, no voy a decir populismo, voy a decir con liderazgos que logran conectar, proponer soluciones que a la gente le solucionan sus problemas concretos. Hace sentido, en el sentido común más básico. Totalmente, ¿no? A la gente le hace mucho. ¿Cómo alguien que necesita plata no va a aprobar a una persona que propuso que le puedan pasar la plata con que se compró, porque no te va a decir que eso lo usa para comer, se compró el auto con el que había soñado toda su vida y no le importa nada qué va a pasar cuando tenga 20 años más? Pero por lo demás, ahí yo a veces tengo algunos matices, digamos, porque por lo demás lo que nadie dice es que esa persona, que en realidad tenía una pensión de 120 lucas, que se quedó sin nada, no es que antes tenía vejez asegurada y ahora no, digamos. Tiene la misma, porque va a recibir la pensión del Estado, o sea, eso no lo dice nadie. O el que tenía la de 180, la va a bajar a 140, y sorry, pero con 140 no alcanza, pero con 180 tampoco. Entonces, también hay algo de sentido común en la gente que sigue y que aprueba estas cosas, digo yo. Pero lo que quiero también decir es que el populismo surge y es un riesgo que tenemos, y vamos a tener, como dices tú, un año con 7 elecciones, porque llegamos tarde, porque tenemos una crisis de confianza y legitimidad de los liderazgos, de la política.
Entonces, eso no pasa solamente en Chile, o sea, tenemos a Trump, tenemos a Bolsonaro, incluso, no sé, Boris Johnson, Macron, hay algo de eso. Esto está pasando en todo el mundo. Entonces, esto de que la política empieza a gobernar para el pueblo es algo que yo creo que es inevitable y que más bien, más que lamentarnos, tenemos que pensar cómo anticiparnos para hacer cosas razonablemente bien y lidiar con eso. Y tomar en serio quizás ese tipo de liderazgo, porque eso fue lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, donde decía, bueno, pero no va a salir nunca, presidente, bueno, y ahí está. ¿Cómo ves tú lo que plantea Karen, Fernando, y con respecto a esa buena política? Porque hemos visto en los últimos meses y en el último año cómo se han traspasado tanto el debate público como el trámite legislativo límites que antes no se pensaban, eran impensables. Mira, a ver, antes de responder quiero hacer un apunte a lo que dijo Karen. Es totalmente cierto que hay pensiones que no alcanzan, cierto, bajo ningún punto de vista, a que una familia o una persona pueda sobrellevar el resto de sus días, digamos, con lo que tú mencionabas de 120.000 pesos. Pero por otro lado, cierto, tampoco se puede dar esto que yo apunto a la bandada completa, no a aquel que necesita. Entonces se dio el caso que el primer retiro del 10%, según lo que publicó el Banco Central ayer, y creo que la encuesta también lo menciona, una parte importante que no sale a la luz pública, una parte importante de ese retiro está ahorrado. 44% lo gastó. Está ahorrado. No hay más. No fue para cubrir necesidades básicas, Sí. no fue para comprarse un televisor, está ahorrado. Esa persona está ahorrando, entre otras cosas, porque los motivos son incertidumbre para el futuro. Y por lo tanto, como no sé lo que va a pasar conmigo mañana, Ni con mi fondo. ni con mi fondo, prefiero ahorrarlo. Entonces, el primer matiz que quiero hacer es que aquí se apuntó a cualquiera, y en este segundo retiro, según la Comisión de Constitución ayer, sale la propuesta, es sin impuesto, a todos. Entonces, la verdad, con independencia de la propuesta que hizo el gobierno, pero la propuesta que hace la Comisión de Constitución del Senado ayer fue la que estoy diciendo, o sea, exactamente que igual al primer retiro, o casi igual. Entonces, segundo, seguimos con esta misma situación. Perdón, me dijiste tú. No, que hablábamos del cambio de las reglas del juego, que quizás era algo impensable hace algún tiempo y hoy en día, sumándose, y aquí estamos hablando de parlamentarios de oposición, pero también de parlamentarios oficialistas. Mira, cuando tú me preguntas, esto ya es una apreciación bien personal la que te voy a decir, pero cuando están todos volcados en la misma máquina, están todos conducidos por la misma senda, porque en definitiva al final lo que uno piensa, ¿cierto?, cuando derecha, izquierda, como dice Karen, aquí parece que no hubieran partidos políticos, ni convicciones, ni principios de ninguna especie, sino que me subo a este carro porque de esa forma yo me hago más popular, déjame ponerlo de esta forma. Bueno, yo creo que ahí alguien tiene que poner orden, alguien, independientemente que esto no sea popular, independientemente que esto no sea, con los riesgos que eso pueda tener, alguien tiene que poner cierto orden a esta situación. Entonces, yo creo que al Poder Ejecutivo es el que le corresponde eso. O sea, al Ejecutivo es el que, pese a que esto pueda producir ciertos problemas, porque si no, no lo vas a parar nunca, tiene que poner los puntos sobre la I. No ha podido, no ha querido, no lo ha logrado. Mira, también desde el punto de vista personal, yo vi en la mañana, ¿cierto?, que la contrapropuesta que hizo el gobierno, ya hay varios senadores de oposición que dijeron que no estaban para nada de acuerdo con ella. Entonces, la verdad es que esta discusión es bien poco productiva. Al final hay dos propuestas y yo creo que, por lo que leo, si no había un acuerdo previo por parte del gobierno respecto de esta contrapropuesta, va a primar la primera que fue entregada por la Comisión de Constitución. Creo yo que es la mayor posibilidad que tiene. Luego volvemos, ¿cierto?, entre la espada y la pared. Acepto, estoy haciendo una escena futura, claro. Acepto lo que me propuso la Comisión de Constitución o lo que se va a votar en el Senado, o me voy al Tribunal Constitucional. Y yo creo que hay bien pocas probabilidades de que ocurra lo segundo. ¿Por qué? Porque eso produce un malestar enorme, ¿cierto? Por lo que decía Karen. Hay un montón de gente que espera que este 10% se vuelva a retirar sin impuestos, se apuesta a la bandada
Y así podríamos seguir, como decía Jorge, un tercero, de hecho, Pamela Giles, ¿cierto? Tiene redactado como identificó el tercero. Entonces, al final, ya se retiró un 6,7% de los ahorros totales de los fondos de pensiones. Entonces, la verdad es que esto puede seguir, y al final tú dices, bueno, ¿quiénes se quedan adentro? Y ahí tú dices, tiene una lógica de verdad que quiero proveer de fondos a quien los necesita, o pretendo algo más allá en el largo plazo. Y por lo mismo que decía Jorge, ¿cierto? Han habido voces de nacionalizar. Si al final tú te quedas con, entre comillas, aquellos cotizantes que tienen mayor cantidad de ahorro, todo el resto está en cero, ya van a haber 4 millones de personas que no tienen cero, y así sucesivamente. Oye, es más fácil actuar sobre ellos que actuar sobre una masa, ¿cierto?, donde ya tiene cero ahorro. Entonces, ahí con Fernando estábamos hablando, y contigo también, Karen, de los liderazgos, quizás estos liderazgos medios disruptivos que aparecen con muchísima fuerza porque le hacen sentido a la ciudadanía, pero eso también habla de la ausencia de los otros liderazgos. Fernando plantea lo que está pasando con el Ejecutivo. ¿La gente coincide cuando se le encuesta qué pasa con el gobierno? Bueno, y es la percepción sobre la aprobación que tiene el Ejecutivo en estos momentos, en un año de pato cojo o sin patas, como dicen algunos. Sí. Una cosa solamente un dato que vi ayer que me llamó la atención, la aprobación, que es bajísima, es exactamente la misma de Bachelet en este minuto. Que yo me hubiera imaginado que es más, o sea, como que pensé que estábamos peor todavía, pero no, estamos igual. Al final parece que hay un ciclo. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que creo que el Ejecutivo ha sido débil, y eso, yo no sé cuánto le importa. La opinión pública tiene un problema con todos los liderazgos. Hace muchos años venimos hablando de la crisis de confianza en todos aquellos que tienen poder, no solamente el Ejecutivo, los políticos, las Fuerzas Armadas, los empresarios, los de todos. Está completamente perdida la legitimidad. Pero sí creo que es un tema que el Ejecutivo ha sido débil y que por tanto el poder se ha trasladado por ahora al Congreso, después se va a trasladar a la Convención, lo que algunos han llamado parlamentarismo de facto. Y eso es un problema. Yo creo que ahora, o sea, difícilmente va a poder el Ejecutivo ir al Tribunal Constitucional si ya no fue el primero. O sea, ¿cómo justificas eso? Tendrías que haber ido al uno, pero no fuiste, pero ahora sí quiero ir. Entonces pasan estas cosas. Yo creo que el Ejecutivo está debilitado, sin duda. y pasa con una contrapropuesta. Además, no tiene negociado con nadie, entonces no va a resultar. Y con una reforma previsional que está detenida en el Congreso desde el año pasado, desde que se aprobó por la Cámara de Diputados. Se buscaba amarrarla en esta pasada, pero al parecer tampoco está teniendo éxito esa negociación. Y es ahí donde viene la crítica de muchos que dicen que el gobierno está llegando tarde, Fernando. Mira, yo creo que el gobierno ha hecho, yo vi la presentación, o leí la presentación que hizo el ministro Briones, y la verdad es que cuando es la cantidad, tarde o no, la cantidad de recursos que ha aportado en forma directa son cuantiosos. O sea, en comparación con varios países, ya no latinoamericanos, sino que Brasil parece que está algo similar a lo nuestro, pero ya comparado con otros países europeos desarrollados, digamos. Entonces, uno puede decir ciertamente, uno puede decir la crítica, hoy no estamos llegando a la oportunidad, o tiene muchas letras chicas, qué sé yo. Pero la verdad es que el gobierno, en ese sentido, ha hecho, yo diría, bastante. Nunca es suficiente, pero ha hecho bastante. Ahora, cuando tú comparas los recursos invertidos por el gobierno, que se hablaba de 6.000 millones de dólares hechos una transferencia directa, cuando tú estás hablando de los fondos de la AFP, el primer retiro son 17.000 millones de dólares. 17.000 millones de dólares. El segundo retiro va a ser más o menos lo mismo. Por lo tanto, en un periodo de 6 meses, tú vas a tener un aporte de alrededor de 40 billones de dólares. O sea, son situaciones o cifras totalmente no comparables. Entonces, por supuesto que el beneficio instantáneo que produce esta salida de dinero y el beneficio, ¿cierto?, en cuanto a la popularidad, es enorme. Y como dice Karen, aquí se actuó sobre tierra fértil. Tenemos una crisis de confianza porque todas las instituciones, todas, desde la Iglesia,
todas las Fuerzas Armadas completas. El Congreso tiene una aprobación del 3-4%. Sí, y es ese Congreso que tiene una aprobación del 3-4%, hoy día donde la ciudadanía le dijo que quería una convención constitucional porque no quería estar compuesta porque no fuera compuesta por los parlamentarios, hoy día viene a decir que quieren cambiar, ¿cierto?, el acuerdo. O sea, ella, mira, para no decir la palabra, es la cueca del desnudo esta cuestión. O sea, realmente, entonces, tú dices, ¿tiene alguna posibilidad de esto conducirse bien? Hoy día, bajo mi perspectiva, está muy difícil, a no ser que alguien ponga orden. Como dice Karen, la Convención Constitucional hoy día se está discutiendo si son 155 personas, son 25 más, si hay escaños reservados. Lo que planteó la diputada Camila Vallejo respecto de que fuera la propia convención en la que ella definiera cómo se va a manejar. Eso sí que claro, pero tú ves esas incursiones que alguna de ellas puede pescar. O sea, ¿quién hubiera dicho, como decía Jorge antes, que hace 2 años atrás que estaríamos retirando fondos de nuestra previsión futura? Eso era impensable. Era impensable. ¿Quién hubiera pensado que el Banco Central, poniendo arriba de la mesa todos los riesgos que esto tiene, nadie le haga caso? Nadie le haga caso. Y perdón, porque yo encuentro, o sea, justamente el órgano que debe, entre comillas, poner la objetividad, la seriedad, nadie lo pesque. Yo vi directamente ayer la discusión que había respecto a las indicaciones en la Comisión de Constitución. Sí, obvio. A mí como que me gustaría, porque claro, yo creo que esto es complicadísimo, pero no avanzamos con lamentarnos de una situación que es terrible. Es un hecho. Es un hecho. Yo creo que no le podemos pedir a la opinión pública que sea responsable, ni tampoco a la política incluso ya a esta altura. Pero a mí me gustaría como ir más como a largo plazo. Yo pienso que esta crisis por la que estamos pasando, que nunca nos imaginamos, como dices tú, Fernando, que vamos a estar, al final del día yo la he estudiado mucho y creo que hay una crítica al sistema, hay un montón de cosas, pero finalmente yo creo que esta crisis es económica. O sea, no es una crisis económica, es una crisis de las personas que tiene que ver con su plata. Totalmente. Al final, lo que creo que ocurrió, después de pasar por muchas hipótesis, por supuesto que es complejo y que son muchas, pero creo que lo medular acá es que la gente, la gente está como andando en una bicicleta, con una rueda que gira, se endeuda mucho, paga sus gastos con deuda, y mientras hay plata, se endeuda, paga, y la gente seguía feliz. No sé si feliz, pero seguía y nadie se cuestionaba nada. ¿Qué pasó? Dejamos de crecer. Si llevamos ya, ¿cuánto? 4 años sin crecimiento. Entonces se acabó la plata. Entonces la rueda se paró y la gente no pudo pagar y se dio cuenta de esto en que estaba metido y esto explotó. Yo creo que finalmente la gente lo que nos está diciendo, entonces, ¿qué es lo que nos dice la gente? Nos dice, al final, ¿qué es lo que nos lleva a este proceso constituyente? Son las demandas sociales, y hablemos de la expectativa. La gente lo que nos dice es que no le alcanza la plata para vivir con sueldos de 400.000 pesos. Y sobre todo si subió su nivel o su estándar de vida. El costo de la vida ha subido. Claro. No tiene plata para pagar las deudas. El 70% gana menos de 500.000 pesos. Entonces, además tienes pensiones de 120.000 pesos, tienes una salud que puede que sea buena, yo creo que tal vez el ministro tiene razón, pero que se demora. Y todo esto mientras, espérate, tienes el CAE, la gente está endeudada para pagar una educación que no le ha servido para generar ingresos. Y todo esto mientras hay unos pocos privilegiados que viven como reyes. Entonces la gente se enojó y dice, yo quiero cambiar esto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que concentrarnos hoy día, y el llamado, que es súper importante, es cómo hacemos, y ahí es verdad lo que tú dices, cómo hacemos para hacer juntos todos un nuevo pacto que nos deje felices a todos. Y creo que los empresarios, el rol que tienen es invertir. O sea, yo creo que nosotros tenemos que asegurar el crecimiento. Entiendo. Estamos en un nudo ciego, porque entiendo que cómo vamos a invertir si hay tanta incertidumbre, pero al final del día yo creo que no tenemos que olvidarnos que si nosotros logramos seguir creciendo,
Pero, o sea, si hubiésemos seguido creciendo no estaríamos donde estamos. Eso yo lo creo, no tengo la bola de cristal. Entonces lo que nosotros tenemos que entre todos hacer es transformar este círculo vicioso en que estamos, de que nos quejamos los unos de los otros, en un círculo virtuoso en que tratemos de mejorar el clima, mejorar el diálogo, mejorar los consensos, hacer algo más razonable para hacer algo que a la gente le resuelva los problemas que tiene y podamos tener un país que siga creciendo, porque si no, no hay solución que aguante. ¿Y cómo se hace eso, Fernando? La pregunta, mira la pregunta. Yo le voy a decir a la Karen, o sea, yo estoy de acuerdo con ello, pero nadie está obligado a lo imposible. Estos aquí hay decisiones racionales. Y voy a hacer un matiz, y Karen yo creo que aquí me va a acompañar. Las demandas sociales son tres básicamente. Las encuestas siempre lo dijeron. Pensiones, salud y educación. Esas son las básicas. La Constitución nunca estuvo ahí. Por lo tanto, si tú estuvieras preocupado de resolver eso, a lo mejor estaríamos en otro pie. Dos, han habido más de una comisión que propuso hace más de 10 años subir la tasa de cotización. Los que son encargados de las políticas públicas son el Congreso. El Congreso, durante todo este periodo, te estoy hablando más de 10 años, no ha subido la tasa de cotización como la que estamos viendo ahora. Por lo tanto, hoy día nos quejamos de lo que está, entre comillas, la tasa de cotización. Tercer hecho, estamos sacando dinero de la AFP. Este 6% que se está hablando, 2% de ese 6% ya se gastó. O sea, para recuperar eso, ¿cierto? Entonces, cuarto punto, esta nueva Constitución. La gente espera, ¿cierto?, lo que dice Karen, que se resuelvan estas tres demandas sociales. Y resulta que la nueva Constitución es el paraguas que nos rige a todos, pero no para las pensiones, no para la educación, ¿cierto? Eso está en la ley, en políticas públicas, etc. Entonces, hay una expectativa, y déjame decir, yo creo que se compró tiempo. Yo creo que se compró tiempo en el sentido de que se calmaron estas necesidades sociales a la espera de que esta convención constituyente resuelva con una nueva constitución estos parámetros. Mi pregunta es, ¿qué va a suceder si eso no se resuelve? Por eso para mí cuando tú mencionabas esta reforma de las pensiones, que se haga ya, es necesario, porque ya no debería estar inserta dentro de esas expectativas, está resolviendo un problema hoy. Hablaban hoy día que en vez del 6 ahora sea un 8 para devolver este 2% que acabo de mencionar, etc. Entonces, la verdad es que, y aquí me hago cargo un poco de lo que decía Karen, yo creo que sí los empresarios deben tener una responsabilidad social mayor a la que se ha dado en el pasado. Y bajo ese punto de vista, entre comillas, nadie está obligado a lo imposible, pero dado que este no es una racionalidad económica, dado que esto es una racionalidad de fin de país, sí participo, ¿cierto?, de lo que está diciendo Karen, pero no es una inversión, no son donaciones, no, aquí estamos hablando de que por contribución a este país, aquí incluso con la pandemia, con el estallido social, etcétera, muchas de las empresas, por supuesto que se han visto perjudicadas y sus ingresos y sus utilidades han sido dañadas. La cuenta de resultados, por supuesto que ha sido dañada. Pero esto tiene que ser visto como una inversión a largo plazo, donde los frutos no se van a ver en el corto plazo. Y es una inversión que tú no puedes perder porque no se dieron las condiciones, por todo lo que hemos conversado acá. Pero yo pienso que es una responsabilidad, entre comillas, más que financiera o económica, que al final se termina en eso, una responsabilidad social que tenemos con este país. Perfecto, Fernando Masú, presidente de BTG Pactual, Karen Tal, gerente general de CADEM, les queremos agradecer muchísimo la oportunidad de esta conversación aquí en Pauta, también con la Cámara Chilena de la Construcción en este Construyendo País. Los riesgos políticos que tiene la economía chilena de cara a 2021 son varios. Los analizamos aquí. Les agradezco muchísimo a los dos por haber estado esta mañana junto a nosotros. Muchas gracias.
Y aprovechamos de saludar a quienes hicieron esto posible, porque enfrentar esta crisis es tarea de todos. Te invitamos a conocer los beneficios que la Caja de Herramientas tiene para todos tus trabajadores. Ingresa en www.cajadeherramientas.cl y descubre ayudas por la pandemia, capacitaciones, orientación laboral y mucho más. Caja de Herramientas de la Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. Y AFP Habitat, haz tus trámites de manera fácil, rápida y segura en www.afphabitat.cl o en Habitat App. Y así llegamos hasta el final de este Construyendo País. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar ahí. Esto fue una nueva edición del ciclo Construyendo País. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.